Bienvenido a un espacio donde el terror es real y la curiosidad peligrosa. Cada semana desde este rincón te narraré crímenes que estremecieron el mundo, misterios que la ciencia no ha podido explicar y relatos tan escalofriantes que te harán dudar de lo que ves. Entre susurros y sombras se esconden historias que merecen ser contadas. Cada narración es una puerta abierta al miedo, cada caso un reflejo de la atrocidad humana. Si te atreves a escuchar, quédate. Pero recuerda, la oscuridad siempre deja huella. Mientras el mundo vuelve a hablar de Michael Jackson, gracias a la reciente biopic Michael, protagonizada por su sobrino Jafar Jackson, millones de personas están recordando nuevamente al hombre detrás del mito. Un artista capaz de cambiar la industria para siempre, pero también una de las figuras más polémicas y misteriosas de la historia. Detrás del brillo, los récords y el título de El Rey del Pop, existía una vida marcada por la obsesión, la presión, las acusaciones, el aislamiento y una mente rodeada de preguntas que hasta el día de hoy siguen generando teorías en todo el mundo. Desde su infancia dentro de los Jackson 5, pasando por el fenómeno global de Thriller, las controversias que destruyeron su imagen pública y el oscuro deterioro de los últimos años, hasta llegar al día en que Michael Jackson perdió la vida oficialmente en circunstancias que todavía alimentan teorías sobre conspiraciones e incluso la posibilidad de que fingiera su propia muerte. ¿Pero qué ocurrió realmente? ¿Fue solo una negligencia médica? ¿Había personas poderosas detrás de su caída? ¿Y por qué incluso después de morir, Michael Jackson sigue siendo una figura rodeada de misterio? Infancia e inicios. Michael Jackson nació el 29 de agosto de 1958 en Gary, Indiana, como el octavo hijo de la familia Jackson. Desde muy pequeño mostró un talento extraordinario para el canto y el baile, integrándose junto a 4 de sus hermanos al grupo The Jackson 5, bajo la estricta disciplina de su padre Joseph Jackson. Michael pasó gran parte de su infancia entre ensayos, giras y escenarios. Mientras otros niños jugaban, él ya era una estrella en formación. A finales de los años 60, The Jackson 5 firmó con Motown y rápidamente alcanzó fama internacional con canciones como I Want You Back, ABC y I'll Be There. Entre todos los integrantes, Michael destacaba por su voz, su carisma y una presencia escénica fuera de lo común para alguien de su edad. Pero detrás del éxito, comenzaba a construirse una historia mucho más compleja. Diversas entrevistas autobiográficas y testimonios coinciden en que la disciplina dentro del hogar Jackson era severa y estaba enfocada completamente en el éxito artístico. El propio Michael declaró en múltiples ocasiones que sentía haber perdido su infancia debido a la presión constante desde muy pequeño. Con el paso de los años, muchas personas cercanas señalaron que intentaba recrear aquellas experiencias infantiles que nunca pudo vivir realmente. Durante los años 70, inició su carrera como solista con Got to Be There, aún siendo un niño. Sin embargo, fue hasta 1979 con el álbum Off the Wall, producido por Quincy Jones, cuando se consolidó como un artista independiente. El disco mezcló funk, pop y disco de una forma que revolucionó la industria musical. El fenómeno del rey del pop. Pero el verdadero fenómeno mundial llegó en 1982 con Thriller, considerado hasta hoy el disco más vendido de la historia. Canciones como Billie Jean, Beat It y Thriller transformaron a Michael Jackson en una figura global. El videoclip de Thriller llevó los videos musicales a otro nivel, mezclando cine, coreografía y terror como nunca antes se había visto. Su estilo de baile, especialmente el famoso Moonwalk, que ya existía desde antes pero él lo popularizó, se convirtió en un fenómeno cultural imitado en todo el planeta. Después llegarían álbumes como Bad, Dangerous y History. Michael rompió récords de ventas, ganó múltiples premios y fue conocido mundialmente como el rey del pop. Además, millones de personas lo recuerdan por sus donaciones benéficas y actos humanitarios. Amigos y fans lo describían como alguien generoso y con un gran corazón. En 1992 creó la Heal World Foundation,
inspirada en la canción Heal the World, y tenía como principal objetivo mejorar las condiciones de vida de los niños más vulnerables. La fundación impulsó programas enfocados en combatir el hambre, prevenir el abuso de alcohol, luchar contra el maltrato infantil y promover el cuidado del medio ambiente. Y eso no es todo. En 1985 nació We Are the World, una canción creada para recaudar fondos destinados a combatir la hambruna en Etiopía. La idea nació gracias al cantante Harry Belafonte, quien buscaba reunir a las mayores estrellas de la música en un solo proyecto benéfico. La canción fue escrita por Michael Jackson y Lionel Richie. Entre los participantes estaban nombres legendarios como Stevie Wonder, Ray Charles, Bruce Springsteen, Tina Turner y Cyndi Lauper. We Are the World no solo fue un éxito mundial masivo, también logró recaudar millones de dólares para ayuda humanitaria y demostró el enorme impacto que la música podía tener fuera de los escenarios. Para muchos, aquel proyecto representó uno de los momentos más importantes y humanos en la carrera de Michael. El impacto de Michael Jackson en la industria musical fue enorme. Popularizó el moonwalk, rompió barreras raciales en MTV, elevó el videoclip musical a nivel cinematográfico e influyó en generaciones enteras de artistas de pop, R&B y hip hop. El fenómeno fue tan inmenso que hasta el día de hoy es considerado uno de los mejores artistas de la historia. Pero mientras su carrera crecía, también comenzaron los rumores, las críticas y las preguntas por su salud y apariencia. Problemas de salud y cambios físicos. Uno de los temas más discutidos sobre Michael Jackson fueron sus cambios físicos. El cantante padecía vitiligo y lupus, enfermedades confirmadas por su dermatólogo y mencionadas posteriormente en investigaciones relacionadas con su En 1984, sufrió graves quemaduras en el cuero cabelludo durante la grabación de un comercial para Pepsi. A esto se sumaron múltiples cirugías estéticas, especialmente en la nariz y el rostro, alimentando rumores constantes en los medios. Durante años, se dijo que Michael quería cambiar el color de su piel, aunque posteriormente se confirmó que padecía vitiligo, una enfermedad que provoca despigmentación, que lo obligaba a maquillarse para disimularlo. Con el tiempo, sus problemas médicos y el ritmo extremo de trabajo comenzaron a pasar factura. Michael sufría insomnio crónico, dependencia a medicamentos recetados, ansiedad y agotamiento físico. Diversos testimonios y reportes médicos señalaron que llevaba años utilizando analgésicos y sedantes. Relaciones y vida personal. Su vida personal tampoco dejaba de estar bajo el escrutinio mundial. Michael desarrolló enormes dificultades para confiar en otros adultos. Personas cercanas afirmaban que se sentía más seguro con quienes entendían el peso de la fama o le ofrecían afecto emocional genuino. Entre las relaciones más importantes de su vida estuvo Diana Ross, a quien Michael describió en su autobiografía como una madre, hermana y amante, todo en uno. Ross fue la mentora de los Jackson 5, y la conexión entre ambos duró durante décadas. Incluso Michael la nombró como posible tutora de sus hijos en caso de que algo ocurriera con su madre. También fue relacionado sentimentalmente con Tatum O'Neal, a quien describió como su primer amor adolescente, aunque ella declaró después que la relación había sido más emocional que romántica. Otra figura importante fue Brooke Shields. Ambos mantuvieron una amistad muy cercana desde 1981. Shields describió a Michael como alguien extremadamente afectuoso, emocionalmente dependiente y cada vez más aislado con el paso de los años. Michael incluso llegó a llamarla uno de los grandes amores de su vida. En 1994, sorprendió al mundo al casarse con Lisa Marie Presley, hija de Elvis Presley. Muchos medios insinuaron que el matrimonio era una estrategia para limpiar su imagen tras las acusaciones de 1993, aunque Presley sostuvo durante años que sí estuvo enamorada de él. Sin embargo, también describió la relación como emocionalmente inestable y marcada por la ansiedad, la presión mediática y la dependencia emocional de Michael. El matrimonio terminó en divorcio en 1996. Ese mismo año se casó con Debbie Rowe, con quien tuvo a sus hijos Prince y Paris Jackson. Rowe declaró públicamente que ayudó a Michael a convertirse en padre porque sabía cuánto deseaba formar una familia.
Tras divorciarse en el año 2000, Michael obtuvo la custodia completa de los niños. En 2002 nació su tercer hijo, Prince Michael Jackson II, conocido como Blanket, mediante una madre sustituta cuya identidad nunca fue revelada públicamente. Michael siempre mostró una enorme preocupación por la privacidad de sus hijos. Con frecuencia, cubría sus rostros con máscaras y telas durante apariciones públicas, argumentando que quería protegerlos del nivel de exposición mediática que él había sufrido desde niño. Controversias y problemas legales. El aspecto más polémico de su vida personal llegó con las acusaciones relacionadas con menores. En 1988 compró el famoso rancho al que llamó Neverland, en California, una propiedad inspirada en Peter Pan, personaje con el que Michael se identificaba desde su infancia. Transformó el lugar en un enorme complejo con parque de diversiones, zoológico privado, cine, jardines y un tren propio. Para él, Neverland representaba un refugio donde podía escapar de la fama y recuperar la infancia que sentía haber perdido. Durante años mantuvo amistades extremadamente cercanas con niños y adolescentes, invitándolos a Neverland y viajando con ellos. Michael defendía estas relaciones diciendo que la amistad de los niños era más sincera y que muchos adultos solo buscaban beneficios económicos de él. Sin embargo, para muchas personas, esas conductas resultaban inapropiadas, incluso antes de las acusaciones oficiales. En 1993 fue acusado por Jordan Chandler. El caso tuvo enorme cobertura mediática. Michael negó las acusaciones y llegó a un acuerdo económico civil con la familia, aunque nunca fue condenado penalmente. Posteriormente, la investigación criminal fue cerrada por falta de pruebas suficientes para presentar cargos formales. En 2005 enfrentó un juicio criminal relacionado con Gavin Arvizo. Tras un proceso seguido por medios de todo el mundo, fue declarado no culpable de todos los cargos. Años después, en 2019, el documental Living Neverland volvió a poner el tema en el centro de la conversación pública mediante los testimonios de Wade Robson y James Safechuck. Desde entonces, el debate continúa dividido entre quienes consideran creíbles las acusaciones y quienes defienden la inocencia del cantante, señalando inconsistencias, y la absolución de 2005, basándose en el hecho de que las familias solo buscaban beneficio económico de parte de Michael. Otra amistad constantemente analizada fue la que mantuvo con Macaulay Culkin. El actor defendió públicamente a Michael y aseguró nunca haber sufrido conductas inapropiadas por parte de él. Incluso declaró que dormía en la misma habitación que Jackson y describió la relación como una amistad cercana, sin segundas intenciones. A pesar de la diferencia de edad y los rumores mediáticos, Culkin siempre recordó a Michael con cariño y lealtad. Actualmente es padrino de algunos de los hijos de Jackson. Muchos biógrafos coinciden en que Michael Jackson vivió gran parte de su vida aislado emocionalmente. La fama extrema desde la infancia dificultaba cualquier relación normal. Personas cercanas lo describían como alguien extremadamente sensible, necesitado de afecto y desconfiado al mismo tiempo. Y mientras las controversias crecían, su salud seguía deteriorándose. La caída del rey. En 2009, Michael se preparaba para regresar a los escenarios con 50 conciertos en Londres bajo el nombre This Is It. Los ensayos eran intensos y varias personas cercanas afirmaron después que el cantante estaba agotado, extremadamente delgado y sufría insomnio severo. Durante ese periodo, dependía cada vez más de medicamentos para dormir. Según documentos judiciales y testimonios médicos, utilizaba sedantes regularmente y recibía propofol, un anestésico quirúrgico extremadamente potente, que normalmente solo se usa en hospitales. La madrugada del 25 de junio de 2009, Michael Jackson se encontraba en su mansión alquilada en Holmby Hills, acompañado por su médico personal, Conrad Murray. De acuerdo con la versión presentada en el juicio, Michael no podía dormir. Murray le administró varios sedantes durante horas. Finalmente le dio propofol por vía intravenosa. Y horas después, Jackson dejó de respirar. Los investigadores concluyeron que Murray dejó solo al cantante mientras permanecía bajo los efectos del anestésico. Cuando regresó, Michael estaba inconsciente. Los servicios de emergencia fueron llamados tarde.
y los paramédicos encontraron al cantante en paro cardíaco. Michael Jackson fue declarado ese mismo día en el centro médico Ronald Reagan. El rey del pop murió a los 50 años. La autopsia concluyó que la causa de muerte fue intoxicación aguda por propofol, combinada con benzodiazepina como lorazepam, midazolam y diazepam. En 2011 comenzó el juicio contra Murray por involuntario. La fiscalía sostuvo que actuó con negligencia extrema al administrar irresponsablemente el propofol e ignorar los protocolos básicos de anestesia. Explicaron durante el juicio que el propofol puede detener la respiración, requiere monitoreo cardíaco constante y debe administrarse con equipo médico especializado. La investigación determinó que Conrad Murray no tenía equipo médico adecuado, no contaba con monitorización hospitalaria, abandonó la habitación mientras Michael estaba sedado y tardó en llamar al 911. La defensa intentó argumentar que Michael pudo administrarse una dosis adicional por sí mismo, pero el médico forense Christopher Rogers declaró que no existía evidencia que respaldara esta versión. Finalmente, Conrad Murray fue declarado culpable, recibió una condena de 4 años y cumplió menos de 2, debido a reformas penitenciarias en California. Las teorías. La muerte de Michael Jackson no terminó con las preguntas. En realidad, fue ahí donde comenzaron muchas de las teorías más famosas de la cultura popular moderna. La teoría oficial sostiene que todo ocurrió por negligencia médica. Sin embargo, otra teoría afirma que Michael fue eliminado por intereses de la industria musical. Esta idea se fortaleció debido a los conflictos públicos que Jackson mantuvo con Sony Music y con Tommy Mottola, presidente de la compañía durante aquellos años. Michael acusó públicamente a Sony de explotar artistas, sabotear su carrera, manipular la industria y discriminar a artistas afroamericanos. En 2002, llegó a llamar a Mottola racista y muy diabólico, durante un discurso frente a activistas y medios. Para muchos seguidores, ese momento marcó el inicio de algo más oscuro. La teoría también se alimentó por el enorme valor económico del catálogo musical que Michael controlaba, incluyendo gran parte de las canciones de The Beatles mediante Sony ATV Music Publishing. Ese catálogo generaba cientos de millones de dólares y era considerado uno de los activos más valiosos de la industria musical. Muchos creen que Michael representaba un obstáculo financiero. Algunas corporaciones querían el control total del catálogo y su facilitó nuevos acuerdos empresariales. Después de su fallecimiento, el patrimonio de Jackson generó enormes ganancias mediante documentales, mercancía, música inédita y la película This Is It. Pero las teorías fueron todavía más lejos. Numerosas conspiraciones comenzaron a relacionar su muerte con sociedades secretas y los llamados Illuminati. Según estas narrativas, Michael era demasiado poderoso, tenía demasiada influencia y conocía secretos de la industria musical. En esas teorías, los Illuminati son descritos como élites secretas que controlarían gobiernos, bancos, medios de comunicación y el entretenimiento mundial. Algunos conspiracionistas creen que Michael fue silenciado por rebelarse contra ese supuesto sistema. Otros afirman que su muerte fue un sacrificio ritual relacionado con celebridades como Tupac, Prince, Whitney Houston o Amy Winehouse. Incluso Conrad Murray se convirtió en pieza central de estas teorías, ya que muchos consideran que sus errores fueron demasiado graves para ser accidentales. Y luego apareció una de las teorías más famosas de todas: la idea de que Michael Jackson fingió su propia muerte. Desde el mismo día del fallecimiento, comenzaron a circular rumores afirmando que seguía vivo. Muchos fans creían que Michael quería escapar de la fama, las deudas, la presión mediática o incluso de supuestos enemigos dentro de la industria. La teoría creció debido a inconsistencias iniciales en la cobertura mediática, confusión en documentos, análisis del funeral y supuestas apariciones posteriores. Uno de los elementos más famosos fue un video viral donde aparentemente se veía a Michael bajando de una ambulancia después de haber sido declarado muerto. Durante años miles de personas lo consideraron una prueba definitiva. Sin embargo, posteriormente se dijo que el video era falso y había sido recreado por la cadena alemana RTL como experimento social para demostrar lo fácil que era manipular la información en Internet. Aún así, el video sigue circulando hasta el día de hoy.
También surgieron rumores sobre un ataúd vacío, dobles corporales, ceremonias falsas, errores en documentos oficiales y fotografías donde supuestamente Michael aparecía vivo en conciertos, aeropuertos o centros comerciales. Muchas de esas imágenes terminaron siendo montajes digitales, inteligencia artificial, imitadores o fotografías manipuladas. Pero incluso después de años de investigaciones, juicios, documentales y teorías, el misterio alrededor de Michael Jackson continúa creciendo. Para algunos, fue un hombre destruido por la fama desde la infancia. Para otros, una figura imposible de comprender completamente. Y para millones de personas, Michael Jackson sigue siendo mucho más que un artista. Sigue siendo uno de los mayores misterios de la cultura popular moderna. Más allá de las teorías, los rumores, los juicios y las preguntas que siguen rodeando su hay algo que el tiempo nunca pudo borrar: el impacto que Michael Jackson dejó en la música y en el mundo. Fue un artista que cambió para siempre la forma de hacer espectáculos, videoclips y música pop. Su voz, sus bailes y su manera de conectar con millones de personas rompieron barreras culturales, raciales y generacionales. Michael no solo creó canciones, creó momentos que quedaron grabados en la memoria colectiva de 6 generaciones. Pero detrás del brillo existe una persona marcada por una infancia que nunca pudo vivir realmente, por la presión de una fama imposible de imaginar y por una vida observada constantemente por el mundo entero. Su historia terminó convirtiéndose en una mezcla de admiración, dolor, controversia y misterio. Hasta hoy, su sigue generando debates, teorías y preguntas sin respuesta definitiva para muchos. Algunos ven en él una víctima de la industria, otros creen que fue un hombre emocionalmente roto por la fama, y también están quienes jamás dejarán de cuestionar todo lo ocurrido alrededor de sus últimos días. Lo cierto es que incluso después de Michael Jackson sigue siendo una figura imposible de olvidar. Su música continúa sonando en todo el planeta. Nuevas generaciones siguen descubriendo su legado, y su influencia permanece viva en artistas, escenarios y en la historia misma de la cultura popular. Porque Michael Jackson no fue solamente el rey del pop. Fue una de las figuras más grandes, inspiradoras, complejas y misteriosas que el mundo haya visto jamás. Si te atreviste a llegar hasta el final, ya formas parte de la oscuridad. Antes de irte, compárteme tu opinión en la caja de comentarios. Dale like y comparte. Ayudarías mucho a crecer esta oscura comunidad. Si esta historia te estremeció, activa la campanita de notificaciones y sígueme en todas mis redes sociales para que no te pierdas de más relatos escalofriantes. Suscríbete para que el terror te encuentre incluso cuando apagues la luz.